Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba: ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. INE. Hola, hola, yo soy Nacho Casas de Adobe y Hormigón y hoy les vengo a contar un cuento y... darles un poco de diversión. Este cuento pertenece a la colección Árbol, que el Instituto Nacional Electoral ha creado para ti. Para ti, para todos. Para que todos nos formemos en los valores de la democracia. Para que nos formemos como ciudadanas y ciudadanos. Y recuerda que en el INE contamos todos, contamos todas. Otro nuevo traje para el emperador. Cuento de Marta Riva Palacio, ilustrado por Paulina Barraza. Vamos a empezar. Había una vez, en un lugar que no está ni cerca ni lejos, en un tiempo que no es ahora ni entonces, un reino en el que las cosas nunca eran lo que parecían. Y en ese reino había un emperador que una mañana entró a su guardarropa. Tenía muchos trajes muy bonitos, pero ninguno lo suficientemente elegante para un evento importantísimo. Preocupado, mandó llamar a todos sus ministros. ¿Ministros? ¿Por qué no me avisaron que no tengo un atuendo digno para el desfile de verano? ¿Acaso esperaban que diera la bienvenida al estío en harapos? ¿Que le diera la bienvenida al verano con esas ropas? Después de argumentar durante horas, los ministros decidieron que la única solución era conseguir un nuevo traje para el emperador. A la medianoche, el primer ministro, que se llamaba Picamuela, ordenó a los heraldos que anunciaran por todos los rincones del reino que el emperador deseaba un traje nuevo. Los mensajeros se subieron a sus caballos y cabalgaron a toda prisa, leyendo en plazas, mercados y tabernas la proclama real: el emperador necesita un traje nuevo, el emperador desea un traje nuevo. Los rumores llegaron hasta Dora Píldora del Norte, quien envió inmediatamente una paloma mensajera a don Cuentas Largas del Sur. El mensaje decía: ¡ya la hicimos! ¡Uy! Sastres, costureras, modistas, fabricantes de botones, encajes, listones, se agolparon a las puertas del Palacio Real, esperando presentar su propuesta de traje para el emperador. Incluso las niñas y los niños del reino se dieron a la tarea de imaginar cuál sería el mejor atuendo para recibir el verano. Tú, piensa, imagínate, ¿cuál sería el mejor atuendo para recibir al verano? ¿Cuál el mejor atuendo para que se pusiera el emperador? A ver, muy bien.
Muy bien. ¿Otro? ¡Genial! Los otros niños también inventaron un traje para pasear en el fondo del mar. Otro inventó un traje con espejos para reflejar el sol. Y otro con correas para atraer 100 palomas y salir volando. ¡Guau! Cada propuesta era más asombrosa que la anterior. Sin embargo, el primer ministro Picamuela no tenía la intención de perder el tiempo trabajando en las vacaciones de verano. Por eso, se le agrió el carácter. Un mensajero entró al despacho con un saco de cuero y un sobre en las manos. Al reconocer el sello de su primo, don Cuentas Largas, Picamuela sonrió intrigado. A ver, vamos a ver qué dice aquí. ¿Te gusta la tela? La hace nuestra amiga Dora Píldora. Y solamente la pueden ver las personas muy inteligentes, decía la tarjeta. Picamuela no pudo ver la tela, pero las 10 monedas de oro que venían dentro del saco le sirvieron de consuelo. Entonces se anunció a los ganadores para confeccionar el traje. ¡Su atención! El Gran Consejo Imperial se complace en anunciar que los encargados de hacer el nuevo traje del emperador serán Dora Píldora del Norte y Don Cuentas Largas del Sur. Ay, quienes no ganaron se sintieron muy tristes. Pero también empezaron a preguntarse cómo sería el nuevo traje del emperador. Una semana después, los heraldos volvieron a recorrer todos los rincones del reino, anunciando un nuevo edicto. ¡Atención! El Consejo Imperial solicita muestras de telas, hilos, brocados, listones, botones, joyas y demás materiales necesarios para la fabricación del traje de su Real Majestad el Emperador. Al principio, la gente se entusiasmó, pues había la posibilidad de que los encargados de hacer el traje compraran sus productos a buen precio. ¿Pero qué creen? ¡Ay! El gusto no les duró mucho. ¡Ay! Un día después, Don Cuentas Largas inició el recorrido en busca de muestras para el traje del emperador. Decidió empezar con una viejecita que era la tejedora de encajes. Ay, la viejecita se apresuró a presumirle sus piezas más hermosas. ¡Nos las llevamos todas!, ordenó Cuentas Largas. ¡Ay! Pero dijeron que nada más sería una muestra. ¿Cómo que se las van a llevar todas? ¡Ah, señora! ¿Cómo quiere que su Real Majestad elija bien si no puede ver todo lo que usted tiene? Oh, la pobre viejecita se quedó muy triste porque habían vaciado su tienda. Así ocurrió con el taller de tejedores de encajes, con el fabricante de hilos y con el joyero también. Las niñas y los niños del pueblo corrieron al resto de las tiendas y lanzaron la alarma. La gente intentó esconder sus mercancías, pero fue en vano. Don Cuentas Largas buscó y rebuscó hasta en el último escondrijo. Por supuesto, hubo algunas personas, como el fabricante de botones, que intentaron impedir al emisario imperial entrar a sus negocios, pero no consiguió de nada.
Lo único que lograron fue pasar 2 noches en las mazmorras reales, encarcelados. Llovieron, pues, cartas de protesta. Y después la gente fue a Palacio a protestar también y a golpear las puertas de la torre. Las cartas sirvieron para mantener encendidas las chimeneas del palacio durante una semana. Y la multitud se dispersó cuando el primer ministro ordenó que los guardias lanzaran cohetes y fuegos artificiales para asustarlos. Así mató 2 pájaros de un tiro. Se libró de los visitantes inoportunos y entretuvo a la corte con un espectáculo de fuegos artificiales. Los habitantes del reino regresaron a sus casas cubiertos de Disney. ¡Oh! Y se resignaron a pasar el verano más triste de sus vidas. Sin materiales no podían trabajar, y si no podían trabajar, tampoco tendrían para comer. Tal vez alguien que no conoce las costumbres de este reino no se daba cuenta de que había algo, no digamos mal, sino algo podrido. Oh. El emperador, mientras Dorapíldora le tomaba medidas para su nuevo traje, había notado que mucha gente gritaba en la entrada de la torre real. Y como buen soberano que era, había preguntado a su paje: «Paje, ¿qué está pasando?». Pero en esa corte, una de las reglas era no decir lo que realmente se piensa. Además, se la pasaban la mayor parte del día jugando al teléfono descompuesto. Pues el paje debía preguntarle al chambelán, el chambelán a la ministra de salones, la ministra de salones al duque de Cortinas, el duque de Cortinas al maestro de cocinas, el maestro de cocinas a la señora de las campanillas, la señora de las campanillas al señor de cuidaba los dragones, y así al revés y al derecho, hasta contestar. El emperador había preguntado en la mañana qué hacía la gente a las afueras de la torre, y 5 minutos antes de la medianoche, el paje le respondió: «Afuera no hay nadie». A la mañana siguiente, salieron por tercera vez los emisarios del reino para anunciar lo que podían parecer buenas noticias. Pues recordemos que los habitantes del reino no tenían material para trabajar. El Gran Consejo Imperial anuncia que está permitido que puedan adquirir en un barco que recién llegó materia prima para continuar con su trabajo. Se montó una enorme carpa y los guardias bajaron del barco encajes, telas, brocados todos, muy similares a los que fabricaban en el reino, para que pudieran amoldarse al gusto local, como explicó Dorapíldora a la multitud. Si no pueden pagar ahora, les daremos crédito, agregó la mujer. Tejedoras, modistas, sastres, con tal de tener con qué trabajar, compraron la mercancía, sin importar que les costara el doble de lo normal. Esto, cabe aclarar, era un sinsentido, aún para este reino con costumbres tan diferentes. Las niñas y los niños del imperio, acostumbrados a escabullirse por los rincones en busca de mejores lugares para jugar, al ver invadido su espacio con esa carpa tan estorbosa, comenzaron a sospechar que allí había gato encerrado. Se reunieron en el escondite y después de someterlo a votación, decidieron tomar cartas en el asunto. Los niños y las niñas como tú se sometieron a votación y decidieron
Eso, muy bien. Tomar cartas en él. Muy bien. No iban a dejar que ningún grandulón les amargara las vacaciones. Comandados por Cordelina, que era la hija de uno de los sastres y era una niña muy pispireta, y Ovillo, que era el nieto de la vendedora de encajes, se escurrieron por patios traseros, plazas y lavanderos, dispuestos a descubrir qué estaba sucediendo con el nuevo traje del emperador. El emperador tampoco tenía claro qué estaba pasando con su traje. Por más que lo intentaba y dejara volar su imaginación, no podía ver lo que Dora Píldora extendía frente a él. Si hubiera sido posible expresar lo que pensaba en realidad, hubiera dicho que la mujer no tenía nada, nadita de nada en las manos. Pero recordó que tenía que guardar las formas, por lo cual prefirió quedarse en silencio. Esa noche, escondido en el barco, don Cuentas Largas contó feliz las ganancias obtenidas. Sí, ese verano pintaba para ser el mejor de su vida. Le incomodaba tener que compartir sus ganancias con sus secuaces, pero ya más adelante vería cómo solucionar eso. Dora Píldora, mientras tanto, estaba feliz. Ay, también me lucubraba. ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré para deshacerme de mis socios cuando ya no me sirvan? Picamuela, por otro lado, se había quedado bien, exacto, bien dormido, mientras imaginaba que lanzaba a sus aliados por la borda. Ahora roncaba pierna suelta. Fueron las únicas 3 personas que pudieron dormir bien esa noche en el reino. El emperador, al igual que sus súbditos, tampoco estaba muy a gusto con el rumbo que habían tomado las cosas. Ay, le perturbaba no poder ver algo que aparentemente tenía a todos sus cortesanos maravillados. Intentando resolver el enigma, pidió que las bibliotecas del reino le enviaran los tratados más complejos que tuvieran. Por supuesto. Día y noche leyó y leyó y leyó. Se llenó la cabeza con cifras, datos, estadísticas, cifras, datos, cifras, estadísticas. Estudió. Pero aún con todo eso, cuando llegó el momento de hacer la prueba final de su nuevo traje, lo único que pudo ver en el espejo fue a sí mismo en calzones. ¿Le gusta, mi señor, su nuevo traje?, preguntó Dora Píldora mientras cosía con una aguja invisible lo que parecía ser el dobladillo. No estará muy corto, dijo el soberano, por decir cualquier cosa. Al contrario, es igualito al que utilizó el rey de Pelafustán durante su brillante discurso sobre las mareas en Neptuno. Pero, ¿están ustedes seguros de que la gente podrá apreciarlo?, dijo el emperador. Excelencia, los súbditos del emperador solo pueden ser tan comprensivos como él, intervino don Cuentas Largas, inclinándose ante el soberano. Llegó, pues, el solsticio de verano, y la gente se agolpó en las calles para presenciar el gran desfile. En unos momentos más iniciará el desfile de verano con su real majestad. Cordelina, la niña,
Ovillo, el niño, y el resto de los chavas y chavos del reino se colocaron entre la muchedumbre para quedar en primer lugar. Habían visto y escuchado cosas que los mayores no imaginaban. Sonó una fanfarria y se abrieron las puertas del castillo. Heraldos, juglares, bufones desfilaron. En ese momento, con su cetro y su corona, el emperador avanzó por la avenida, presumiendo su nuevo traje. Se hizo un silencio. Las personas se vieron desconcertadas, pero no queriendo que sus vecinos creyeron que eran poco inteligentes. ¡Qué hermoso traje! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, se ve muy bien! ¡Qué guapo! ¡Se ve muy chulo! ¡Ay, qué simpático! Aplaudieron como si estuvieran presenciando un espectáculo inigualable. Y sí, era todo un espectáculo. El emperador, literalmente, solo traía puestos sus calzones, su cetro y su corona. Cordelina, la niña, lanzó un silbido. ¡Atención todos! ¡El emperador está desnudo! ¡El emperador está desnudo! Y todas las niñas y los niños, como tú, dijeron al mismo tiempo: ¡el emperador está! ¡Muy bien! ¡El emperador está! ¡Muy bien! El emperador está desnudo. Sus papás al principio intentaron callarlos, pero cayendo en cuenta de que tenían razón, se unieron al coro de rechiflas y risas. Los papás también, todos. ¡El emperador está desnudo! Cortesanos, duquesas, ministros, con o sin campanilla, de inmediato corrieron a cubrir con sus ropas al soberano, pero eso solamente provocó que todos se rieran más como tú. Eso. Avergonzado, el emperador intentó regresar al palacio, pero sus súbditos le cortaron el paso y le pidieron que pagara por las muestras que se había tomado, por no decir robar. En ese momento, el soberano cayó en cuenta de que no había visto a Picamuela, Dora Píldora y Don Cuentas Largas. ¡Los ladrones están en el muelle!, gritó el niño Ovillo. El barco soltó amarras y se alejó del puerto. Don Cuentas Largas decidió que era momento de deshacerse de sus socios. Tal vez podría sobornar a la tripulación y convencerlos de que abandonaran a Picamuela y Dora Píldora en alguna isla desierta. Mientras él tramaba y destramaba un plan truculento tras otro, el primer ministro Picamuela tomaba vuelo a sus espaldas para tirarlo por la borda. Dora Píldora, que era de la idea de nunca desaprovechar una buena oportunidad, tenía lista ya una cuerda con la que amarraría a Picamuela una vez que tirara por la borda a Cuentas Largas. Chilló una gaviota y Cuentas Largas se dio la vuelta. Justo cuando Picamuela se le venía encima, Picamuela se paró en seco y Dora Píldora, que lo seguía muy de cerca, se estampó en su espalda. En menos de 3 segundos, los 3 pillos comprendieron
qué era lo que estaba pasando y empezaron a pelear. Jalones de pelucas, de sacos, arañazos, golpes. La tripulación del barco detuvo lo que estaban haciendo y contempló el espectáculo. Corrieron las apuestas. La mayoría se inclinó a favor de Dora Píldora, que parecía invencible con su cuerda. El vigía, por estar echando porras a pica muela desde la cima del mástil, no vio que el buque imperial les estaba dando alcance. Para cuando se dio cuenta de lo que pasaba, fue demasiado tarde. De rodillas ante el emperador, el ex primer ministro Picamuela, Dora Píldora y don Cuentas Largas imploraron al soberano que los perdonara, pero no consiguieron el indulto imperial, al menos no en ese momento. Además de reconocer sus errores públicamente, era necesario que los tres pillos repusieran todo lo que se habían llevado para saldar así las cuentas con toda la gente a la que habían estafado y a la cual, dicho sea de paso, habían hecho pasar un muy mal rato. El emperador exigió a todos sus colaboradores una conducta honesta y advirtió que si se volvía a repetir el abuso, todos serían despedidos. También reconoció que las reglas de la corte eran parte del problema y decretó que a partir de ese día los funcionarios tenían que informarle con total transparencia lo que todas las personas fueran a comunicarle en las audiencias. De ahora en adelante escucharía a sus súbditos para evitar engaños y malos entendidos y sobre todo salió públicamente a invitar a los ciudadanos a interesarse por todo lo que sucedía en el reino, a opinar, dar ideas, vigilar y participar en los asuntos relacionados con el bienestar de su comunidad, a nunca quedarse callados ante las injusticias o malas acciones. La gente de la corte se sintió aliviada de no tener que pasar todo el día jugando teléfono descompuesto. La primera audiencia fue con Cordelina, la niña, con Ovillo y el resto de los niños y niñas que sugirieron algunas formas en las que los tres pillos podrían empezar a compensar a quienes habían dañado. Ese festival de verano fue uno de los mejores en la historia del reino, pero también lo fue el otoño, el invierno y el de la primavera. Al año siguiente se encomendó a los pillos que construyeran un parque hermoso para que las niñas y los niños pudieran jugar y divertirse durante todo el año. En ese parque se puso también una sastrería y en esa sastrería Picamuela, Dora Píldora y Cuentas Largas ayudaron a crear todos esos trajes fantásticos que la gente del reino había imaginado para el emperador. Corrieron los rumores de lo que estaba sucediendo y personas de otros reinos visitaron por montones el parque con su sastrería fantástica. Las artesanas, sastres, madejeros, tejedoras de encajes, modistas del pueblo cobraron fama en tierras lejanas. Y dicen los que dicen y cuentan los que cuentan que si sabes buscar, aún ahora es posible encontrar sus trajes en algún museo. Y tan colorado colorín este cuento que se llama Otro traje nuevo para el emperador y publicado en la colección Árbol del Instituto Nacional Electoral llegó a su fin. Soy Nacho Casas. Hasta la próxima. Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor. Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura.
En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. INE.